Hola, mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de ser el pastor y líder de Somos Eclesia. Quiero darte las gracias por estar con nosotros en este día, en este podcast y realmente poder aprender y estudiar la palabra de Dios juntos y saber su plan para nuestra vida, creciendo con Dios. Y estamos terminando una serie titulada Contra la Corriente. Durante las últimas semanas, si has estado con nosotros, sabes que hemos estado hablando de cómo muchas veces Dios nos llama y desea llevarnos en un plan perfecto para cada uno de nosotros, llevarnos de acuerdo a su plan, a su propósito, de acuerdo a lo que la Biblia dice y nos llama a hacer, ¿no? Ese manual de instrucciones en la vida, pero que muchas veces va en contra de lo que el mundo dice o hace, va en contra de lo que la sociedad nos empuja a hacer, ¿no? Y eso es de alguna manera el ir contra la corriente, ¿no? El poder ir en la corriente y el plan de Dios para tu vida a veces va a significar eso. Pero también aplica en el hecho de que muchas veces Dios trabaja en nuestras vidas de una manera que no es de acuerdo a lo que quizás la sociedad piensa o dice que debe de ser. Y quiero que leamos brevemente Romanos 12, 1 y 2, que ha sido uno de los versículos que hemos estado leyendo cada semana. Y dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y quiero terminar nuevamente con este pasaje porque aquí debemos de entender que Dios nos está retando y nos está llamando a través de Pablo en esta carta a poder entregar nuestra vida, lo que significa el dejar ese control en las manos de Dios de nuestra vida, el realmente rendirnos a Él, dejar nuestros planes, nuestros deseos, nuestros anhelos en sus manos y dejarlo que Él sea el que nos dirija, que Él nos lleve en la corriente que Él desea, y lo va a hacer para bendición a nosotros en nuestra vida, pero también nos dice que Él va a transformar nuestra mente y Él va a transformar la manera en la cual pensamos y nos va a hacer personas nuevas. Y eso es algo maravilloso que Dios hace, y en las semanas anteriores hablamos de cómo realmente Él transforma nuestra mente, ¿no? Y cómo usa la oración para transformarnos y usa diferentes experiencias en nuestra vida y desea transformar nuestra manera de pensar en base a cómo vemos quizás ciertos aspectos de la vida, el vengarnos, el juzgarnos, y nos llama a realmente actuar diferente y hacer lo que Él desea en nuestras vidas. Pero quiero terminar con este concepto y con esta enseñanza el día de hoy, que Dios desea transformarnos a través de su palabra, a través de la verdad que encontramos en la palabra de Dios, que no vamos a realmente experimentar ese cambio y esa transformación que Él desea a no ser que estemos leyendo y estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso, la palabra de Dios, la cual va a hablar a nosotros, la cual nos va a comunicar su plan, su propósito, su voluntad, y así poder experimentar esa transformación y ese cambio que Él desea en nuestras vidas. Y cuando vemos a lo largo de la historia y vamos al principio de cuando la iglesia primitiva empezó, en Hechos 2, nos damos cuenta que los discípulos, como dice el versículo 42, dice que se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Vemos que ellos estaban entonces constantemente estudiando, constantemente aprendiendo, oyendo lo de las escrituras, oyendo el evangelio y lo que Cristo les enseñó a sus discípulos, y nos anima a nosotros a que hagamos lo mismo. Dios desea transformarnos a través de su verdad en la palabra de Dios, pero no lo vamos a experimentar a no ser que estemos estudiando constantemente la palabra de Dios, y realmente nos anima a que seamos firmes en ese estudio, firmes en la enseñanza, firmes en el estudio de la palabra de Dios. Y debemos de ser constantes. Y yo sé que muchos de nosotros quizás entendemos lo que es ser constantes, ¿no? Es estar continuamente haciendo y estudiando algo. Y yo recuerdo, y si tú en Odestera que nos estés viendo el día de hoy, si has tenido que aprender otro idioma en el pasado, requiere constancia.
No puedes nada más tomar una clase un día y luego semanas, meses después retomar donde estabas y continuar. Así nunca vas a realmente aprender otro idioma. Yo recuerdo cuando yo estaba aprendiendo el inglés al llegar a este país en Estados Unidos, realmente fui constante por un periodo de 3 meses donde diariamente por horas estaba estudiando, estaba oyendo, estaba viendo contenido, clases que me estaban ayudando de alguna manera a poder realmente aprender ese idioma y puedo decir que esa constancia me permitió alcanzar esa meta, pero Dios nos está animando a que seamos constantes en la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios. Y quizá tú dices, bueno, sí, yo soy constante, yo leo la Biblia una vez a la semana o me congrego cada 2 semanas o a veces hasta llego cada semana a la iglesia, ¿no? Y puedo escuchar la palabra de Dios y bueno, yo creo que está bien que puedas tener realmente esa oportunidad, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú comes en un día? No te iba a preguntar cuántas veces tú comes en general, porque estoy seguro que no comes una vez al mes, no comes una vez a la semana. Estoy seguro que al menos comes una vez al día, ¿no? Si tienes, yo sé que también hay países donde lamentablemente aún eso se dificulta, pero por lo general tendemos a comer más frecuente de una vez al día, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de la palabra de Dios, Dios nos está animando y nos está retando a que seamos constantes, a que estudiemos la palabra de Dios, que seamos constantes en el estudio de la palabra de Dios, porque Él desea transformarnos a través de su verdad. Él desea transformarnos a través de su palabra. Entonces, para poder transformarnos, realmente necesitamos estar estudiando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Yo creo que muchas veces no entendemos realmente la importancia del por qué debemos leerla, el por qué debemos estudiarla, y realmente esa es la base de todo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, en una relación con Dios. Es la base porque es la manera en la cual nosotros podemos crecer en nuestra relación con Dios y así poder ser transformados por medio de su palabra. Realmente el pasar ese tiempo juntos en la presencia de Dios, estudiándola, leyéndola, oyendo más sobre Él, aprendiendo más sobre Él. Y hay 2 cosas que suceden en ese momento, hay 2 cosas que suceden cuando estudiamos la palabra de Dios. La primera es que la estudiamos y es la manera que Dios entonces va a revelarse a nosotros. La estudiamos para que Dios se pueda revelar en nuestras vidas, para que podamos conocerle mejor, para saber realmente quién Él es, cuál es su voluntad, todos esos atributos de Dios y poder conocer más sobre Él, para poder pasar tiempo con Él a través de su palabra, conociendo más sobre Él. Yo sé que todos en algún momento, si fue hace años atrás o si estás en este momento empezando una relación, todos en un momento al empezar una relación con una chica o con un chico, naturalmente pasan tiempo juntos hablando. Y es solamente esa intencionalidad de querer saber más sobre esa persona, qué le gusta, qué no le gusta, cuál ha sido su experiencia, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus deseos, cuáles son cosas que le molestan, cuáles son cosas que les irritan, ¿no? Y es no solamente estar hablando, pero también es estar escuchando. Y muchas veces después de hablarlo, seguimos escribiéndonos por texto, ¿no? Y sigues leyendo. Entonces vemos que la comunicación y este deseo y este anhelo de conocer más a una persona no es solamente hablándola, pero también es leyéndola. Cuando estamos escribiéndonos, porque no podemos hablar, estamos leyendo y la palabra de Dios es la palabra de Dios escrita a nosotros, que Él desea revelarse, desea revelarnos cuál es su plan, desea revelarnos cuál es su propósito, desea revelarnos cuál es el camino que debemos tomar. Y déjame decirte que son mucho mejores que los nuestros. Los planes que Él tiene para nosotros son mucho más grandes y de bendición de lo que nosotros mismos podemos tener para nosotros mismos. Él desea que entendamos cuál es ese plan, esa corriente en la cual Él desea llevarnos, desea revelar su propósito en nuestra vida conforme a su plan. Y nos damos cuenta que eso es algo que Dios deseaba hacer y desea hacer aún en nuestra vida, pero lo ha hecho desde el principio, ¿no? Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos personajes
que Dios les estaba animando y les decía constantemente que estudiaran la palabra de Dios. Por ejemplo, a Josué le dijo en Josué 1:8, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito, y solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Y yo sé que todos anhelamos eso, ¿no? El poder prosperar y que nos vaya bien. Pero al igual que a Josué desde hace cientos y cientos y cientos de años atrás, miles de años atrás, que le dijo que meditara en ese libro de instrucciones, lo mismo nos dice el día de hoy, que podamos estudiar la palabra de Dios, porque Él desea revelarse a nosotros, Él desea transformarnos, desea transformar nuestra manera de pensar cuando conocemos su plan y entendemos cuál es ese plan, esa corriente, ese camino que Él desea llevarnos, y que muchas veces va a ser en contra de lo que otras personas a tu alrededor están haciendo. Pero lo lindo es saber que Él está a nuestro lado y que Él desea revelarse en nuestras vidas. En el Salmos 23, aquí el salmista, aún en estos momentos difíciles, dice en el versículo 4, aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Entonces, a través de la palabra nos damos cuenta de que Dios desea revelarse a nosotros, desea que entendamos quién Él es y lo que Él desea hacer en nuestra vida, y el hecho que Él está a nuestro lado en todo tiempo, porque así lo dice su palabra, que no estamos solos, ¿no? Y saber quién es realmente Dios en realidad, saber su grandeza, que Él es omnipotente, Él lo puede hacer todo, que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, más bien todo existe en su presencia, ¿no? Él es un Dios eterno, que Él estaba desde el principio, desde antes que todo esto existiera, y que Él va a estar hasta el final y siempre va a existir. Es un Dios santo que no ha pecado nunca, jamás. Es un Dios perfecto, es un Dios amoroso. Y sabes, la única manera de conocerlo, la única manera que Él se puede revelar a nosotros y dejarnos saber esas cosas sobre Él, es a través de su palabra, es a través de ese tiempo junto con Él. La oración en la cual estás hablando y oyendo de Él, como lo haces con otra relación, pero luego te pones a leer porque se están escribiendo y Dios ha escrito y nos dejó la palabra de Dios porque Él desea revelarse a nosotros a través de su palabra. Entonces eso es algo que sucede y por lo cual debemos estudiarla, pero número 2, también debemos estudiarla para llevar a cabo su obra por medio de nosotros. Nuevamente, Él tiene un plan, Él tiene un propósito, Él desea llevarnos en una corriente específica para cada uno de nosotros, esa corriente, ese plan perfecto, pero que tiene un plan, que tiene un propósito para cada uno de nosotros y que va a traer ese significado, va a traer ese propósito a nuestra vida. Y sabes, Dios es tan maravilloso, y cuando tú tomas un momento y tú sales y ves la naturaleza y tomas quizás, por ejemplo, si estás en un lugar montañoso y tú ves las montañas, ves los árboles, ves las nubes, experimentas ese aire puro, podemos percibir la grandeza de Dios. Dios se está revelando allí, nos muestra la magnitud de su poder, que Él pudo crear eso. Si estás en un lugar donde estás en una playa y poder ver las olas, poder ver el agua, poder ver cada detalle de lo que sucede en la arena, cada animalito, cada ave que está en esa área, en esa región que Dios les creó. Y sabes, es maravilloso ver realmente lo grande que es Dios, el poder maravilloso de Dios. Pero fíjate lo que dice Efesios 2:10 en relación a nosotros como sus hijos. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Nosotros somos la obra maestra de Dios. O sea, si todo eso te impresiona, nosotros somos aún mucho mayor. No somos esa obra maestra de Dios, pero ¿por qué seríamos nosotros la obra maestra de Dios? Porque lo está diciendo ahí, para que podamos hacer las cosas buenas que Él preparó desde tiempo atrás para nosotros, lo que significa que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, y a no ser que tú tengas una relación con Él, que estés leyendo su palabra para poder Él revelarse a tu vida, para poder mostrarte ese propósito, ese plan,
esa corriente, ese camino que Él tiene para ti, darte ese propósito, darte ese valor, ese sentido, y así poder llevar a cabo el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros desde mucho antes de la creación. O sea, vemos que realmente Dios tiene un propósito, pero solo lo vamos a saber si estamos pasando tiempo con Él. Solo lo vamos a saber si estamos estudiando, leyendo la palabra de Dios, porque a través de eso Él va a poder revelarse y Él va a poder transformar nuestra manera de pensar. Él va a poder cambiarnos y moldearnos y guiarnos, como lo dijimos la semana pasada, ¿no? Porque Él nos ha aceptado como sus hijos a través de Cristo Jesús, y ese término aceptados es que nos ha hecho uno con Él, ¿no? Que nos ha tomado de la mano para guiarnos. Él desea guiarnos y va a usar su palabra para revelarse a nosotros, para hablarnos en todo momento. Pero entonces debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de saber cuál es la verdad de Dios en nuestras vidas. Ahora, naturalmente hay un enemigo que va a evitar que eso suceda y va a poner obstáculos. Ahora, ¿cuáles pueden ser algunos obstáculos que nosotros encontramos o que experimentamos que puedan impedir que nos acerquemos a Dios, que leamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios? Bueno, uno de ellos puede ser el orgullo. Este sentimiento de no necesito de Dios en mi vida, ¿no? Que yo lo puedo hacer todo por mí mismo. No necesito que Él me ayude o que yo pueda solucionar o que pueda solucionar algo por mí. Y tenemos este sentir o este sentimiento de autosuficiencia, ¿no? Que no necesito realmente de Dios en mi vida, pues lo tengo todo. Y eso puede ser un obstáculo, algo que el enemigo esté usando para evitar que realmente tú puedas llegar a entender el propósito de Dios en tu vida a través de su palabra. Otro obstáculo puede ser la desobediencia, el simple hecho de negarte a hacer lo que Dios te ha estado hablando o diciendo o pidiendo ya por mucho tiempo. Eso que Dios desea hacer en tu vida y que de alguna manera pues no es lo que queremos hacer, no es lo que en algún momento anhelamos y decidimos no hacerlo, y eso puede también evitar que encontremos realmente ese propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Otro obstáculo que es bastante común es la impaciencia. El hecho que cada uno de nosotros realmente queremos que las cosas ya, y cuando Dios nos dice esperar, no queremos esperar, ¿no? Realmente la impaciencia puede ser parte del problema por cual muchas veces no llegamos a experimentar ese propósito maravilloso de Dios en nuestras vidas, pero necesitamos pasar tiempo con Dios, necesitamos estudiar su palabra para así poder experimentar esa transformación que Él desea hacer. Entonces realmente el reto el día de hoy, como lo hacían los discípulos desde el principio que la iglesia surgió en Hechos 2, para poder comprometernos al estudio de la palabra de Dios y ser transformados a la palabra de Dios, debemos de alguna manera tener un plan, tenemos que planificar, tenemos que realmente ser intencionales con ese estudio de la palabra. Quizás significa que en algún momento tienes que adoptar disciplinas que promuevan o faciliten que eso suceda. O sea, realmente poder empezar primero a ser honesto contigo mismo y reconocer que tú necesitas de Dios, que todos necesitamos aprender de Dios, crecer en nuestra relación con Dios, necesitamos realmente pasar ese tiempo con Él y entender que Él tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Entonces, si lo entendemos y lo reconocemos, podemos quizás entonces crear disciplinas, crear espacios y realmente estructurar un tiempo en el cual tú puedas tener ese tiempo y facilitarte ese tiempo en tu crecimiento con Dios. Quizás también entonces vas a tener que eliminar obstáculos que en algún momento quieren separarte de Dios, que quieren evitar que eso suceda, ¿no? Esos obstáculos, y no necesariamente me refiero a una persona que sea un obstáculo, pero me refiero a las cosas que tú deseas. Cuando tú dices yo quiero estudiar, quiero leer la palabra de Dios y luego algo pasa y sucede y te quita ese tiempo, yo creo que tenemos que anticipar que el enemigo va a tratar de evitar que ese tiempo suceda, y podemos entonces crear un patrón, podemos crear un plan de cómo vamos a realmente tener ese tiempo con Dios, porque la verdad es que Dios nos está retando hoy. Él desea transformarnos en personas nuevas. Él dice que no nos adaptemos a este mundo, en otras palabras, que no vamos a, como seguidores de Él, en algún momento no vamos a actuar
o a pensar en algunas cosas en la manera que el mundo lo hace, porque Él desea y tiene un plan para cada uno de nosotros, un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y lo vimos en toda esa carta de Romanos 12, en diferentes versículos, como Él realmente nos anima a que no pensemos que somos mejores, ¿no? O que somos mejor que otra persona, pero que seamos humildes y que podamos realmente servirnos los unos a los otros, que hagamos las cosas bien y con excelencia, algo que a veces en este mundo vemos lo contrario, ¿no? Que pues si no te están pagando por más, no des más de ti, ¿no? Y este sentimiento de hacerlo realmente todo bien y con excelencia, de poder realmente amarnos los unos a los otros, no solamente fingirlo, no solamente tolerarnos, pero que realmente seamos sinceros y nos amemos los unos a otros, el bendecir a quien te hace mal. ¿Sabes? Eso es difícil. Y así en la Biblia vamos a ver realmente cómo Dios nos reta y nos muestra que Él desea transformarnos y nos va a dar el poder para hacerlo. Y va a ser muchas veces esa corriente va a ser diferente a lo que el mundo dice, en la manera que el mundo opera. Pero debemos de realmente rendir nuestra vida a Dios, debemos de rendirnos a Él, entregar el control a Él, debemos de realmente estar dispuestos a aceptar su plan, a aceptar su voluntad, a entender ese camino, esa dirección y ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y al hacerlo nos vamos a dar cuenta que es de bendición. Al hacerlo nos vamos a dar cuenta que realmente Él desea llevarnos de la mano, Él desea guiarnos en todo tiempo, que no estamos solos en este mundo. ¿Sabes? Yo creo que a veces el mayor problema es pensar que cuando lo hacemos y al rendir ese control vamos a perder algo, ¿no? O vamos a no disfrutar de la vida en la manera que quizás nosotros pensamos. Pero sucede completamente lo opuesto. Sucede que realmente es cuando más vas a experimentar ese gozo en tu vida, ese sentimiento de satisfacción, porque estás en línea con ese propósito y con ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ahí en donde tú estás el día de hoy, realmente yo quiero hacerte la pregunta: ¿estás realmente yendo en la corriente, en el plan, en ese propósito que Dios tiene para tu vida? Porque si no lo es, hoy te está animando y te está retando, te está diciendo de que Él realmente desea guiarte. Él tiene un plan perfecto para tu vida, tiene un propósito específico para tu vida, pero la única manera en la cual vamos a poder experimentarlo, vamos a poder experimentar esa transformación que Él desea en nuestra vida, va a ser a través de su palabra, a través de la verdad, que sepamos cuál es esa verdad, y esa verdad nos va a hacer libres y nos va a dar ese gozo y esa satisfacción que en algún momento cada uno de nosotros necesitamos. Así que piénsalo una vez más. Si no estás realmente experimentando en tu vida, si no estás realmente yendo en la dirección que Él tiene para tu vida, toma un momento y pídele que te dé dirección. Pídele realmente que Él te muestre cuál es ese plan, y comprométete a estudiar su palabra, comprométete a estudiar lo que Él dice en la Biblia para tu vida, y así poder experimentar realmente ese propósito y ese plan maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Gracias nuevamente por estar conmigo el día de hoy y poder haber escuchado este podcast, que espero haya sido de bendición. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y compártelo con alguien más a quien pueda ser de bendición para su vida, y que juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.